Bueno, este mensaje yo lo llamo el mensaje de liberación. Y lo llamo el mensaje de liberación porque tiene que ver con una celebración no humana, una celebración del pueblo de Israel, que es la Pascua. La Pascua fue originalmente una fiesta celebrada por los judíos que estaban próximos a ser liberados de la esclavitud. Pero esta liberación tuvo que ver mucho también con la obediencia que ellos tenían con el Señor. Y fue una dramática prueba final de la presencia y la protección de Dios. Esta celebración de los judíos serviría como un recordatorio a aquellos que fueron liberados, así como a sus descendientes. Y tiene una fecha que es cuando se inicia el Año Nuevo Judío, que es precisamente a partir del 26 de marzo, en el mes de Nisan o Aviv, ¿sí? Y es el inicio porque representa el comienzo de una vida nueva para el pueblo de Israel. Y esto también tiene que ver con parte del ciclo agrícola, ¿sí?, de los judíos. Esta liberación se caracterizó por la selección de un cordero que fue sacrificado 4 días más tarde y se cenaba como una parte de una cosa más importante todavía, como una fiesta de la esperanza y la vida, y es que la Pascua representa no solamente la liberación de un pueblo esclavizado, sino un nuevo comienzo. Y durante esta celebración, durante esta fiesta de la Pascua, nosotros vemos la anticipación de Cristo, el Cordero de Dios, como nuestro Redentor. Pero vamos a irnos un poquito más atrás para ver en toda la historia por qué fue liberado el pueblo de Israel. Nosotros vemos que los 5 primeros libros de Moisés empiezan en Génesis, sigue Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Génesis nos habla de la creación, pero también del fracaso de la humanidad. Y en el libro de Éxodo es el libro de la redención en el Antiguo Testamento. Es un libro que está dividido en 2 partes, podríamos decir. La primera parte que nos habla de la esclavitud del pueblo de Israel y cómo es liberado. Y la segunda parte que nos habla cómo Dios empieza a manifestar para habitar en medio de su pueblo. ¿Sí? En el libro también nos habla de lo que es la ley, de lo que es el tabernáculo y todas las instrucciones que Dios le fue dando al pueblo de Israel para que ellos se pudieran gobernar a sí mismos. Vemos cómo se inicia el libro de Éxodo, que en griego significa salida, y comienza hablando de cómo Dios vino en gracia para liberar al pueblo esclavizado, pero también termina hablando de cómo Dios vino a habitar en medio de un pueblo redimido. El libro de Éxodo no tendría ninguna razón de ser, no tendría significado si no estuviera relacionado con el libro de Génesis. La historia iba a continuar. El libro de Génesis es una historia familiar, pero el libro de Éxodo ya nos habla de una historia de una nación, una historia nacional. Y vemos cómo un personaje que participa activamente, protagonista de esta serie, de todo este pasaje, es Moisés, ¿sí? Hay un evangelista americano, nacido allá en 1832, que dijo que Moisés se pasó 40 años pensando que fue alguien. Y luego se pasó 40 años aprendiendo a ser un donadie. Y otros 40 años descubriendo lo que Dios puede hacer con un donadie. ¿Sí? Entonces, vemos ahí, hay una cita en Hebreos 11, 23, 29. Dice, por la fe Moisés recién nacido fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño precioso
y no tuvieron miedo del edicto del rey. Si ustedes se acordarán, en esa época, bueno, pues los niños iban a ser sacrificados. Por la fe, Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en el invisible. La mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los de Israel. Por la fe el pueblo cruzó el Mar Rojo como por tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo, se ahogaron. Vemos cómo la historia de Moisés empieza con esa protección y esa fe que tuvieron sus padres. También vemos que 3 siglos y medio después pasan desde el cierre, desde el final del libro de Génesis, que es la muerte de José. ¿Sí? No hay un registro de lo que sucedió en ese tiempo de silencio, porque el patriarca Abraham murió cuando Jacob tenía 15 años, era su nieto, y José, el hijo favorito de Jacob, había sido vendido como esclavo en Egipto y se levantó con gran poder e influencia. Si ustedes se acuerdan, José llegó a ser toda una celebridad, pero no solamente eso, sino tuvo poder en Egipto. Sí, todo el poder, fue el segundo hombre más importante de Egipto. Los hijos de Jacob, hermanos de José, habían ganado el favor de su hermano. Cuando José y sus hermanos, cuando él invita y llegan a habitar a Egipto, la tierra de Gosén, llegaron 70 personas. Y cuando tienen que salir de Egipto, eran una nación de 3 millones de personas. Cuando José muere, una nueva dinastía se levanta en Egipto, sube al trono un nuevo rey, un nuevo faraón, y la riqueza y lo numeroso de los hijos de Israel fueron objeto ya de suspicacia por parte de los egipcios. Y el faraón, deseando acabar con ellos, los reduce a la esclavitud. Y esto, bueno, pues fue un duro golpe para un pueblo que era libre y que había tenido el favor de un gobernante sobre ellos. Entonces, el pueblo de Israel queda sumido en la esclavitud. Pero ellos recuerdan las promesas que Dios le había dado a Abraham y a sus descendientes, por lo que esta esclavitud para ellos era difícil de entender. Y vamos a Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Dice Génesis 12, del 1 al 3. Dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Entonces, aquí es el llamamiento de Abraham. Dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Y así también es un mensaje para nosotros, es una promesa para nosotros, porque yo puedo decir, el Señor le dijo a Saúl, el Señor le dijo a Lupita, le dijo a Claudia, le dice a Juanita, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Dice, haré de ti una nación grande, grande. El otro día leía un artículo donde le decían a una persona, a un cristiano que iba caminando, y pues lo veían muy espiritual, y la gente pues no creía en lo que él creía, y le decían, ¿sabes qué? Pues le empezaron a
pues a decir improperios, lo empezaron a ofender, lo empezaron a maldecir. Y él decía, que sea hecho. Está bien, tu palabra sea hecha, ¿no? Tu palabra se va a cumplir. Y todos le decían, oye, pero ¿cómo si te están maldiciendo? ¿Cómo dices que su palabra se va a cumplir? O sea, se va a cumplir, te van a maldecir. Y él decía, no, dice, es que la palabra es muy clara. Y dice ahí en Génesis 12, dice, 12:3, dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, ¿no? Entonces, pues, la palabra se va a cumplir en los que nos bendicen y la palabra se va a cumplir también en los que nos maldicen, ¿no? Entonces vemos cómo el pueblo de Israel cayó en esclavitud. Y la historia dicha en los libros de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio muestra que Dios no olvidó su promesa, la promesa que le había hecho a Abraham. Haré de ti una nación grande. Los registros de la familia de Abraham, de Isaac y de Jacob habían sido llevados sin duda a Egipto y se volvieron parte de la historia de Israel. Pero a través de largos años de esclavitud, se aferraron a esa promesa de que un día tendrían la tierra prometida. Nosotros muchas veces, cuando no conocemos a Cristo, andamos perdidos también y creemos en cosas en las que pensamos o con las que pensamos que nos vamos a salvar. Y es cuando vienen esos actos de conciencia, ¿no? Esos actos de humildad, donde decimos, oye, pues hoy voy a obedecer, hoy voy a ser bueno con los demás, no voy a ofender, no voy a decir malas palabras, ¿sí? Hoy voy a dejar de tomar, voy a dejar de fumar. O sea, pensamos que esas creencias, esos actos de conciencia son los que nos van a llevar a la salvación. Pero vemos cómo aquí los israelitas, por esa enseñanza de padres a hijos, a toda su descendencia, iban transmitiendo la historia del pueblo de Israel. Iban conociendo cuáles eran los antecedentes, el origen, y por eso tenían presentes las promesas que Dios les había dado. Tenían presentes esas promesas porque Dios no los iba a dejar. Y ellos sabían que en su tiempo verían la mano poderosa del Señor. Ellos verían descender a Dios para liberar al pueblo de Egipto. Y vemos cómo Dios, hablando con Moisés en Éxodo 3, del 7 al 8, le dice, en ese momento, Éxodo 3, del 7 al 8, perdón, está viendo acá. Le dice, pero el Señor siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, ¿no? Vemos cómo Dios, hablando, le dice a Moisés, dice, he visto la opresión que sufre mi pueblo. Dice, los he escuchado. Y hasta la fecha sí es. Dios sabe lo que nosotros a veces estamos pasando. Dios está pendiente de nuestras aflicciones, de nuestros traspiés, de lo que estamos sufriendo. Y así como le dijo a Moisés que descendería para librarlos del poder de los egipcios, Dios a través de Jesucristo busca librarnos de todas esas opresiones, de todas esas aflicciones, de todo aquello que nos daña, de todo aquello que nos lastima y de todo aquello que nos permite continuar con el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Aquí vemos también cómo los individuos y las familias habían sido organizados en una nación. Dios les dio leyes para que se gobernaran a sí mismos y los fue llevando a la tierra que Él mismo los había prometido.
Aquí yo me ponía a pensar, bueno, ¿qué organización, qué tipo de organización pudieron tener ellos para organizar a 600,000 hombres, más los niños, más las mujeres, más los animales, para poder salir en orden? Uh-huh. Una vez que Dios les abriera la puerta. Dice Éxodo 12, 37 y 38, los israelitas partieron de Ramsés en dirección a Sucot, sin contar a las mujeres y a los niños, eran unos 600,000 hombres de a pie. Con ellos salió también gente de toda la haya y grandes manadas de ganado, tanto de ovejas como de vacas. Vemos aquí cómo la expedición estaba muy bien organizada. Vemos aquí cómo Moisés también le rogó al faraón una y otra vez para que los dejara salir, obviamente por una dirección del Señor. En Éxodo 5:1 dice, después de eso, Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron, así dice el Señor y Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que celebre en el desierto una fiesta en mi honor. Éxodo 7:16 dice, dile allí, el Señor y Dios de los hebreos me ha enviado a decirte, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto en el desierto. Aquí Moisés estaba en un proceso de negociación con el faraón. Estaba negociando. Llevaban 9 plagas, ¿no? Y el faraón cada vez endurecía más su corazón, ¿no? Así a veces estamos nosotros luchando con algo que queremos vencer y no podemos. Y viene una plaga y otra plaga y otra plaga. Y a veces parece que las cosas se ponen más duras o más difíciles. Entonces, todo esto le llevó a Moisés casi un año. Pero de cualquier manera, todo este tiempo sirvió para que los hijos de Israel pudieran ir reuniendo más cosas, ir acomodando más sus cosas. Y el faraón fue endureciendo su corazón hasta el momento en el que Dios dijo, pues ya estuvo bueno, ¿no? Ya no hay más. Dice, ya, hasta aquí. Pero todo esto era parte de un plan. Así como cuando nosotros estamos construyendo un edificio o vamos a construir un inmueble, una casa, pues necesitamos un plano, un proyecto, y de ahí elaborar exactamente qué es lo que queremos construir. Así este libro, el libro de Éxodo, todo lo que se refiere a la enseñanza es un modelo de lo que habría de venir. El Cordero Pascual. Nuestra salvación fue diseñada por Dios desde antes de la fundación del mundo. Ahí en Efesios 1:4 dice que Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Nosotros nos podemos ver sucios, nos podemos ver con defectos, nos podemos ver con muchas debilidades, pero aquí dice cómo Dios, que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, dice para que seamos santos y sin mancha delante de Él. No importa cómo estemos, no importa lo que hicimos ayer, nosotros estamos limpios delante del Señor. Vemos cómo en todo este proceso del pueblo de Israel es una imagen de la redención de la humanidad de parte de Dios. Y es una redención a sí mismo por medio de Jesucristo, quien es a la vez nuestro gran apóstol y nuestro sumo sacerdote. Hebreos 3:1 dice, por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideren a Jesús apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Vemos ahí el caso de Moisés y de Aarón, que eran los que representaban en ese momento, ¿sí?, la autoridad para ir a negociar directamente con el faraón. Esta historia de Éxodo se repite en cada alma que busca liberarse de la maraña, de la influencia que ejerce el mundo. Y vemos que desde el punto de vista humano, el libro de Éxodo tiene desde el principio hasta el fin, nos está hablando de lo que sucede o lo que sucedió con el pueblo de Israel.
todo lo que tuvieron que atravesar, la liberación, la ley, el tabernáculo. Y esto fue una manera de ejemplo para nosotros. Fueron escritas precisamente como un consejo, como una advertencia para la vida que nosotros habíamos de llevar. Y allí en Primera de Corintios, en el capítulo 10, Primera de Corintios, capítulo 10, versículos del 6 al 11, nos dice: todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo, como lo hicieron ellos. No sean idólatras, como lo fueron algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual, como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba al Señor, como lo hicieron algunos, y murieron víctimas de las serpientes. Ni murmuren contra Dios, como lo hicieron algunos, y sucumbieron a manos del ángel destructor. Todo eso les sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Dice, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Aquí vemos cómo todavía la palabra nos va ubicando para saber quiénes somos, con quién estamos y en quién estamos. Vemos cómo Éxodo nos lleva a ver la forma en que Dios liberó al pueblo de Israel, a un pueblo pecaminoso, pero también vemos su especial propósito en el rescate. Y a través de esto es como llegamos al capítulo 12 del libro de Éxodo, donde nos habla precisamente de la Pascua. ¿Sí? La Pascua, que era la celebración Éxodo 12, ¿sí? Que es nuestra salvación individual a través de la fe en la sangre derramada de Jesucristo. Aquí es Cristo llamado el Cordero de Dios, Cristo nuestra Pascua. Vemos cómo llegó el momento en que Dios dijo hasta aquí, ya no hay para más, que todo primogénito en Egipto debía morir. Y esta 10ª plaga también caería sobre todos los israelitas, si ellos no hubieran sacrificado ese cordero pascual para ser protegidos por la sangre de la redención. Y vamos al libro de Éxodo, en el capítulo 12. Dice, en Egipto el Señor habló con Moisés y Aarón, les dijo, es Éxodo 12:1, este mes será para ustedes el más importante, pues será el primer mes del año. Aquí vemos la instrucción de Dios donde dice que va a ser el primer mes del año. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que el día 10º de este mes, todos ustedes tomarán un cordero por familia, uno por cada casa. Si alguna familia es demasiado pequeña para comerse un cordero entero, deberá compartirlo con sus vecinos más cercanos, teniendo en cuenta el número de personas que sean y las raciones de cordero que se necesiten, según lo que cada persona haya de comer. El animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de 1 año y sin defecto, al que cuidarán hasta el 14 del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los 2 postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Deberán comer la carne esa misma noche, asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. No deberán comerla cruda ni hervida, sino asada al fuego, junto con la cabeza, las patas y los intestinos, y no deben dejar nada. En caso de que algo quede, lo quemarán al día siguiente. Comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto.
yo soy el Señor. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Así cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los atacará a ustedes ninguna plana destructora. Este es un día que por ley deberán conmemorar siempre. Es una fiesta en honor del Señor y las generaciones futuras deberán celebrarla. Fíjense en todo este pasaje, ¿no? Dice primero que hablen con toda la comunidad, o sea, que se reúnan en la congregación y les da las instrucciones, ¿no? Dice un cordero, cuando la familia sea pequeña, debe compartir el cordero con otra familia. Eso sí, guardando la porción de cada uno, de cada quien. Debe ser un animal, dice el animal, el 5, el animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de 1 año y sin defecto, sin mancha, al que cuidarán hasta el 14 del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los 2 postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. O sea, era en el marco, ¿sí? No en el suelo, en la entrada de la casa. Dice, deberán comer la carne esa misma noche, asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. No deberán comerla cruda ni hervida, sino asada al fuego, junto con la cabeza, las patas y los intestinos, y no deben dejar nada. En caso de que algo quede, lo quemarán al día siguiente. Comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. ¿Y por qué tenían que estar así? Porque ya estaban en sus marcas listos, fuera, era para salir. Tenían que estar preparados ya para la partida. Y la Pascua se refiere precisamente a esa parte. Dice, pues al verla pasaré de largo. ¿Sí? Pasaré de largo. Esa es la Pascua. Al ver la sangre, iba a pasar de largo para no matar, ¿sí?, a los primogénitos del pueblo de Israel ni a sus animales. Vemos cómo todos nosotros los que tenemos, los que creemos en Jesucristo, debemos estudiar el orden divino que tiene la Pascua y cómo viene descrita aquí en este capítulo 12. Dice, toma un cordero. En Hebreos 9:28 dice, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar un pecado, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperamos. ¿No? O sea, de cualquier manera vemos el anticipo a través de la Pascua, cómo se va a repetir en los tiempos actuales. Isaías 53:6 dice, todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. O sea, como Cristo vino precisamente, éramos todos como ovejas descarriadas, bueno, si no todos, cuando menos yo sí era una oveja descarriada, y cómo tuvo que venir Cristo a mi vida para meterme al redil y cargar con todos mis pecados. Hay otra cita ahí en Juan 19:14, respecto al Cordero, dice, era el día de la preparación para la Pascua, cerca del mediodía. Aquí tienen a su rey, dijo Pilato a los judíos. Y también en 1 Corintios 5:7, desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, por panes sin levadura como lo son en realidad, porque Cristo nuestro Cordero Pascual ya ha sido sacrificado. Esta fue la palabra que leímos en la mañana, ¿sí?, que es la cita para esta semana, porque es una palabra donde Dios nos está confirmando que nosotros somos panes sin levadura. Dice, como lo son en realidad, como verdaderamente Él nos ve, no como nos vemos nosotros. Dice, no fue la inocencia del Cordero viviente la que lo salvó. O sea, no fue la inocencia del Cordero. Tampoco fue la vida sin pecado de Cristo la que nos salvó, sino su muerte en la cruz.
Hebreos 9:22 dice, de hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Primera de Juan 1:7 dice, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre del Cordero, la sangre de Cristo, es la que ha hecho el milagro en nosotros, de que podamos tener esta vida nueva, de que podamos nosotros vivir como nuevas personas, como nuevas criaturas. Apocalipsis 1:5 dice, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados. También nos habla aquí de rociar la sangre. No es suficiente para el cordero ser sacrificado. La sangre fue suficiente, pero no eficiente, a menos que fuera aplicada. Todo israelita cabeza de familia tuvo que aplicarla en su propia casa, sobre los dinteles de la puerta, no abajo. ¿Por qué? Porque es la entrada a su hogar. Y así como Cristo también nos selló con su sangre precisamente para entrar a nuestros corazones y que nosotros pudiéramos ser transformados en las nuevas personas que hoy somos, y cómo Dios nos ve a nosotros, que vamos caminando día tras día en ese propósito, en ese proceso de ser santificados, en ese proceso de encontrar esa santidad en nuestra vida para verdaderamente ser sujetos de confianza para nosotros mismos, no para Dios, porque Él ya nos tiene confianza, sino ser sujetos de confianza para nosotros. Que cada día que pase nos veamos como personas distintas, con un corazón que se va limpiando poco a poco, que va quitando todo aquello que representaba la maldad del mundo para ser santificados. ¿Qué hemos hecho con la sangre de nuestro Cordero Pascual que murió en el Calvario? ¿Qué hemos hecho nosotros? Podríamos decir, bueno, pues la verdad no hemos hecho gran cosa. Sin embargo, la gracia que Dios nos ha puesto, esa gracia ha servido para que nosotros nos veamos también como personas distintas. Aunque no lo notemos, nosotros podamos seguir día tras día caminando en ese propósito que Dios tiene para nosotros. Éxodo 12:22 dice, tomen luego un manojo de hisopo, mójenlo en la sangre recogida en la palangana, unten de sangre el dintel y los dos postes de la puerta, y no salga ninguno de ustedes de su casa hasta la mañana siguiente. Juan 1:12 dice, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y ese derecho nosotros lo hemos ganado por el simple proceso de recibir a Cristo en nuestro corazón. Por eso hemos sido llamados hijos de Dios, porque somos salvos por medio de la fe. La sangre en el dintel es lo que salvó, no lo que pensaron sobre eso, sino lo que hicieron. Eso fue lo que contó. Ellos fueron obedientes, porque Éxodo 12:13 que dice, pues al verla pasaré de largo. Ni la sangre en la palangana, sino la sangre aplicada salva un alma. Y así es como nosotros lo vemos. Cuando nosotros nos convertimos, recibimos a Cristo en nuestro corazón, pero nosotros estamos declarando con nuestra boca y pensando, creyendo en nuestro corazón que la sangre de Cristo verdaderamente nos limpia de todo pecado. Es por eso que somos personas nuevas, nuevas criaturas. Ni toda la sangre derramada en la cruz del Calvario puede salvar un alma de la muerte, a menos que sea aplicada. ¿Sí? Dice, pues al verla pasaré de largo. La versión en inglés dice, del King James, dice, cuando vea la sangre pasaré sobre ti. Y esto es lo que Cristo significa en nuestra vida, que su sangre derramada en la cruz es la que nos ha limpiado de todo pecado. Y aun cuando nosotros sabemos y sentimos a veces que pecamos, la obra redentora de Él en nuestra vida ya está trabajando. ¿Sí? Es como cuando nosotros tenemos la corriente, ¿sí? Pues la corriente siempre está.
La corriente, a menos que haya un apagón, deja de generar. Pero la corriente está día y noche. Y lo único que hacemos nosotros es conectar nuestros aparatos para que la corriente se manifieste a través de del funcionamiento de estos aparatos. Así nosotros. Cristo está funcionando y aunque nosotros a veces estamos desconectados, Él sigue conectando. De tal manera como la corriente, de tal manera que cuando nosotros nos acordamos de, ay, vamos a alabar o vamos a adorar o vamos a orar, es automático, nos conectamos a esa corriente y la energía, ¿verdad? La corriente eléctrica empieza a funcionar en nosotros, nos empieza a transformar, empezamos nosotros a entrar en un tiempo de adoración, en un tiempo de alabanza, de alegría, a lo mejor de reflexión, a lo mejor de conciencia, como decíamos el otro día. El Espíritu Santo nos está haciendo reflexionar, nos redarguye de lo que en nuestro corazón no está funcionando bien. Entonces, en ese momento es cuando nos conectamos y la energía en nosotros empieza a funcionar. No los buenos sentimientos ni los buenos méritos personales son los que salvaron al pueblo de Israel. Lo que lo salvó fue la sangre. ¿Sí? Luego dice que comieran el cordero. Después que la sangre fue derramada y untada, entonces hubo dirección para alimentarse. Así es con nosotros. Primero recibimos la salvación y después empezamos a alimentarnos. ¿Cómo? Estudiando, congregándonos, empezamos a hacer nuevos amigos, empezamos a acompañarnos, a compartir, empezamos a adorar, empezamos a alabar, empezamos a caminar y luego empezamos a servir. ¿Sí? Ese es el proceso de que nosotros nos estamos alimentando con la sangre del Cordero. Dice, alimentarse no lo salvó, sino primero la sangre y después fue posible que se nutrieran. Vemos que habla también del pan sin levadura. Búsquenme y vean si hay maldad en mí. El Salmo 139, 23 y 24 dice, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. En la Reina Valera dice, conoce mi corazón y conoce mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Es este salmo, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. La levadura significa el pecado. Hay una cita en Mateo 16:6 donde Jesús habla de la levadura de los fariseos. Dice, tengan cuidado, les advirtió Jesús, eviten la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y por eso veíamos en 1 Corintios 5:7, desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva. O sea, desechemos esa vieja levadura. Panes sin levadura como lo son en realidad, panes sin pecado, masa nueva, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. La levadura de la injusticia debe ser quitada de nuestras vidas y estar preparados para comer con Dios, con el Señor. También habla de hierbas amargas. Cristo probó la copa amarga por nosotros y también por nuestra amargura. Él debió sufrir. Y aquí vemos en Hebreos 12:11, dice, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Dice que eran hierbas amargas y pan sin levadura. O sea, la amargura de nuestra vida, Jesús la tuvo que tomar para que nosotros pudiéramos ser liberados. El Cordero fue para festejar, fue un banquete, pero la dirección era no crudo, no hervido, sino un Cordero que tenía que pasar por el fuego. Y nada fue dejado, ni un hueso roto. El cuerpo de Cristo fue roto, pero sus huesos no.
Salmo 34:20 dice, le protegerá todos los huesos y ni uno solo le quebrará. Juan 19:36, estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura, no le quebrarán ningún hueso. Y luego dice que dice, comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Dice, comieron y estuvieron listos, vestidos. ¿Para qué? Para salir. Toda provisión fue hecha para el viaje, ¿sí? ¿Y qué noche estaban viviendo? Porque dice que inició la noche anterior. Era una fiesta de paz en los hogares de los israelitas, ¿no? Pero era una noche de duelo en los hogares de los egipcios, ¿sí? Y así es como tenemos la Pascua. Dice, al verla, pasaré. Al ver la sangre, pasaré. Esa es la Pascua. Y es como Dios hoy en día nos ve a nosotros. Ve la sangre de Cristo en nosotros. Y pasa. Ya no sufrimos daño alguno. Ya no hay terror nocturno, ¿sí?, que nos pueda afectar. Dejaron Egipto bajo la sangre, pero ya un pueblo marcado, con una marca distintiva, la marca del Cordero. Y pasaron a través del Mar Rojo como un pueblo dirigido, pero un pueblo también determinado. Dios los guió y cerró la puerta detrás de ellos. Éxodo 13:8 dice, ese día ustedes les dirán a sus hijos, esto lo hacemos por lo que hizo el Señor por nosotros cuando salimos de Egipto. Y es lo mismo que nosotros decimos hoy en día. Esto lo hacemos por lo que hizo el Señor por nosotros cuando nos sacó del mundo y nos trajo a vivir una vida nueva, una vida distinta, una vida llena de paz, una vida llena de alegría, una vida con nuevos proyectos, con nuevos planes, con nuevos propósitos, pero también una vida en armonía. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Jesucristo, el derramamiento de su sangre, ha quedado también como una huella en nuestros corazones. Nosotros somos salvos por haberlo recibido, por creer que Él murió en la cruz y por creer que su sangre, esa sangre preciosa, ha limpiado y sigue limpiando todos y cada uno de nuestros pecados. Dice que somos nuevas criaturas, somos masa nueva, somos panes sin levadura. Dice, porque en realidad así nos ve, en realidad así somos. Dios nos ve sin mancha, nos ve limpios. Y nosotros estamos en ese proceso de, bueno, sí me veo limpio, pero no estoy limpio, ¿no? Dice, por fe seguimos caminando, porque vamos desechando, nos vamos deshaciendo de toda esa vieja levadura, todo el pecado que traíamos arrastrando, lo vamos tirando, lo vamos desechando. Esa masa nueva que somos ahora, ese pan sin levadura, ¿sí?, es el que nos está forjando para una nueva vida. Hay que recordar que Egipto representa la fidelidad al mundo. Y nosotros tenemos un Dios fiel, tan fiel que hasta el día de hoy estamos aquí de pie. Estamos tranquilos, no sé, a lo mejor cuando llegamos acelerados o con algún tipo de pendiente, pero ahorita yo les puedo asegurar que Dios está con nosotros. Y podemos darle gracias por la tranquilidad, por la paz con la que nosotros estamos, cuando menos en este momento. ¿Sí? Dice que no nos afanemos por lo que ha de venir el día siguiente, ¿no? Hay que dejar que este día termine. Y así Dios nos permite que estemos reunidos como amigos, como hermanos, ¿no?, en armonía, alegres, contentos unos con otros, pero también con paz en nuestro corazón, ¿sí?
Y vamos a recordar lo que es la Pascua con una celebración que vamos a tener aquí y que viene ahí en sus Biblias, en el libro de Juan, en el capítulo 6. ¿Sí? Y váyanse casi hasta el final. Juan 6, y vámonos hasta el Juan capítulo 6, y nos vamos hasta el versículo 54. ¿Sí? Dice, vamos a leer un poquito atrás. Dice el 35. Bueno, el 32 dice, ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Todos los que el Padre me da vendrán a mí, y el que a mí viene no lo rechazo. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. ¿Ustedes reconocen a Cristo? ¿Sí? Entonces, aquí dice, todo el que reconozca al Hijo y crea en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Así es que nosotros vamos a tener vida eterna, tenemos vida eterna. Entonces los judíos comenzaron a murmurar contra él porque dijo, yo soy el pan que bajó del cielo. Y se decían, ¿acaso no es este Jesús el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo es que sale diciendo yo bajé del cielo? Dejen de murmurar, replicó Jesús. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. En los profetas está escrito, a todos los instruirá Dios. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de él, viene a mí. Al Padre nadie lo ha visto, excepto el que viene de Dios. Solo él ha visto al Padre. Ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, que daré para que el mundo viva. Los judíos comenzaron a disputar acaloradamente entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre, ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, también el que come de mí, vivirá por mí. Este es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron. Pero el que come de este pan, vivirá para siempre. Vemos cómo Jesús, la carne de Jesús, es la verdadera comida. Y esto es lo que a nosotros nos hace seguir adelante.
la enseñanza de su palabra, nosotros vemos cómo cuando Él vino al rescate por nosotros, que es una analogía de cuando Dios fue a rescatar al pueblo de Israel, de igual manera nosotros hemos sido rescatados de un mundo en el que nosotros pues vivíamos a lo mejor con fe y a lo mejor con esperanza, pero donde no íbamos a ser salvados, de irnos al infierno. Vivíamos en un mundo que nos ofrece todavía muchas cosas, ¿no? El mundo que nos ofrece vanidad, que nos ofrece orgullo, que nos ofrece poder, que nos ofrece autoridad, que nos ofrece riquezas, que nos ofrece bienes para tenernos tranquilos, contentos, ¿verdad? A veces pisando a los demás con tal de obtener esas recompensas que el mundo presenta. Y sin embargo, Cristo vino a nosotros y nosotros lo recibimos, pero ya no para pensar en que la recompensa la tiene el mundo. La recompensa ya la tenemos, que es nuestra salvación. ¿Sí? Porque dicen que Él vino a rescatar lo que estaba perdido, no para condenarlo, ni para acusarlo, sino para salvarlo. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer ahorita una celebración de lo que es una santa cena, la santa cena, similar a la que Jesús ofreció a sus discípulos la noche antes de que fuera entregado y crucificado. ¿Quieres empezar tú? Sí, de 54, sí, con el pan. Sí. Sí. ¿Ya tienen todos? ¿Ya? Déjame tomar dos. Uno y te como acá, aquí te pongo el otro. Ahora sí. Que se pongan de pie. Dice, el que come mi carne, dijo, espérame, que se pongan de pie. ¿se ponen de pie, por favor? Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo les resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Coman el pan. Ni toda la sangre derramada en la cruz del Calvario puede salvar un alma de la muerte, a menos que esta sangre se derrame en el corazón del que cree y limpie todos sus pecados después de recibir a Cristo. Pues al ver la sangre, pasaré sobre ti, como dijo Dios. Dice que el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así es que bebamos su sangre para permanecer en él y él en nosotros.
Así también estamos recordando la última cena de Jesús antes de que Él fuera entregado y crucificado. Y el sufrimiento que Él tuvo en la cruz para pagar por todos nuestros pecados. Sin embargo, Cristo resucitó al tercer día. Y nosotros también hemos resucitado con Cristo Jesús, porque somos nuevas criaturas, porque Él con su sangre está limpiando cada día todo lo viejo, está deshaciendo toda esa vieja levadura y nos está haciendo gentes nuevas y distintas. Y vámonos al libro de Santiago, perdón, al libro Primera de Pedro, allá adelantito. Primera de Pedro, capítulo 1. Para ver el propósito de Cristo Jesús. Primera de Pedro 1, 18, 19. Como bien saben, nosotros fuimos rescatados de la vida absurda que heredamos de nuestros antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata. Lo siento, primo. Sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de nosotros. Por medio de Él, creemos en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Ahora que nos hemos purificado obedeciendo a la verdad y tenemos un amor sincero por nuestros hermanos, nos tenemos que amar de todo corazón los unos a los otros, pues hemos nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Vamos a orar, si quieren ponerse de pie, por favor. Y me acompañan con esta oración. Padre, Padre, yo te doy gracias en esta tarde, Señor. Gracias, Señor, porque recordamos la liberación del pueblo de Israel y recordamos cómo Cristo Jesús nos ha liberado, Señor, del pecado, de la perversión, de las adicciones, de la mentira, de la infidelidad, de la pobreza, de la miseria, de la falta de fe. Te damos gracias, Señor. Gracias por ese milagro maravilloso que la sangre preciosa de Cristo Jesús ha limpiado en nuestros corazones, Señor. Queremos darte gracias con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, Señor, porque nos estamos deshaciendo, Señor, de la vieja levadura, para hacer masas nuevas, Señor. Panes sin levaduras, como lo somos en realidad, Padre, como tú nos ves, Señor. Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido crucificado, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias porque recordamos esa santa cena, Señor, que tuviste con tus apóstoles antes de entregado y crucificado, Señor. Pero también te damos gracias, Señor, por tu gloriosa resurrección que nos ha traído vida, Señor, y vida en abundancia. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por ese milagro maravilloso que estás haciendo en la vida de todos y cada uno de nosotros, Señor. Que estamos siendo liberados del mundo, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Y gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Te damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias por permitirnos compartir y proclamar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque las cosas perecen,
pero tu palabra permanece para siempre, Señor. Te damos gracias en esta tarde, Padre, por todos nosotros, Señor, y también te damos gracias, Señor, por estas familias, Señor. Declaramos sanidad en la vida de todas y cada una de ellas, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque tu manto protector, Señor, toda bendición espiritual, Señor, que viene de ti, se derrama sobre todo y cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por permitirnos abrir nuestros corazones, Señor, a ti. Gracias por darte el lugar, Señor, el trono en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque te servimos con alegría. Te servimos, Señor, con ese amor, con esa pasión, Padre, porque sabemos que la recompensa tú la tienes para nosotros. Y te damos gracias, Señor. Gracias en esta tarde también, Padre, por todos aquellos que viajan, Señor. Bendícelos, Padre. Bendice su entrar y su salir, Señor. Que benditas sean las tierras que pisan las plantas de sus pies, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por todos nosotros. Gracias por nuestras familias. Gracias, Señor, por la provisión que tú has establecido. Porque tú conoces, Señor, nuestras necesidades y tú las suples, Señor, por tus riquezas en gloria. Gracias, Señor, por los proyectos de esta iglesia. Gracias, Señor, por los proyectos de esta congregación. Gracias, Padre, por los proyectos de todos y cada uno de estos hermanos, de estos amigos, Señor, porque tú prosperas los anhelos de nuestros corazones, Señor. Y te damos gracias porque las promesas las vemos cumplidas en nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias también, Señor, por el corazón de los diezmadores, de los ofrendadores, Señor. Bendícelos, Padre. Bendícelos, Señor, que sean guiados por el Espíritu Santo y no guiados, Señor, por una religión o guiados por una filosofía de hombre. Te damos gracias porque tu Espíritu Santo nos redarguye, pero también nos guía, Señor, a ser ese pueblo determinado, dirigido, Señor, como el que cruzó el Mar Rojo, Padre, para alcanzar la libertad. Y te damos gracias, Señor, porque vamos en el camino de establecer esa tierra prometida en nuestros corazones, la tierra donde abundan la leche y la miel que tú has ofrecido para todos los que creemos en ti, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, en esta tarde, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.